¿Qué tal? ¿Cómo le? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Objetivo por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, los sábados a las 20:30 horas y la reiteración los lunes a las 13 horas. Hoy creo que el protagonista va a ser, como es habitual, siempre Alfredo Blanco, porque la voz ya no da más. Estamos bastante complicados con la gripe. Pero en el transcurso de la semana, quizá la noticia más importante de todas ha sido esta reducción de subsidios que anunció la Presidenta de la Nación luego de que Axel Kicillof hiciera lo mismo en el transcurso de la mañana de estos días de la semana, y que de alguna manera impacta fuertemente en la economía. Vamos a analizar ese tema y otros aquí en Objetivos. Van a estar con nosotros concretamente Enrique Neder, que es un especialista en temas energéticos, aparte de ser economista. Va a estar con nosotros Gastón Utrera, con el que vamos a hablar del impacto que puede llegar a tener esto. Gastón hace mucho tiempo atrás venía hablando insistentemente sobre el tema del gasto público y cuánto va a tener de influencia esta reducción de subsidios, si se vuelcan o no al gasto público, o si se hace de alguna manera algún tipo de reserva o de austeridad por parte del gobierno nacional. Y va a estar Eduardo Fernández de APYME a ver el impacto que tiene concretamente en la pequeña y mediana empresa esta reducción de subsidios que de alguna manera se volcarán o no a precio, lo veremos en el transcurrir del programa. Vamos a los auspicios y cuando regresemos, Alfredo Blanco y su análisis de la economía. Marco Aurelio Sosa. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. Córdoba Limpia. Limpia Cotreco. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín. Centro Robles. Alfredo Blanco, dos temas a hablar, particularmente de un libro que es prologuista, pero también vamos a hablar del tema económico con sus auspicios. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351 598 7620 al 25. Alfredo, ¿cómo estamos? Bueno, yo obviamente estoy al menos con la voz mejor que usted, Fonseca. ¿Cómo está? Vamos antes a hacer el comentario que por supuesto seguramente va a resultar muy enriquecido por la opinión de los invitados que tenemos hoy, pero quiero hacer un breve comentario en relación a un libro que está apareciendo, creo que todavía no está en las librerías, que es un libro que ha escrito un profesor, alguien que fue profesor mío, el doctor Carlos Sánchez, que es un economista muy conocido y probablemente haya sido de los mejores profesores que tuve en la carrera de economía, y ha escrito un libro trabajando con un equipo que ahora ha sido publicado por una editorial Brujas en el marco de una tarea en la Universidad del Siglo XXI. Vamos a mostrarlo acá en la cámara. La tapa. Sí, la puede tomar acá, allá. El libro se llama Educación, Instituciones y Desarrollo, ¿no? Y creo que es una temática muy interesante, tan interesante que creo que no se lo he dicho a él, pero creo que lo vamos a invitar un día para que venga a hablarnos del libro, siguiendo una mirada que tiene mucho que ver con responder a la pregunta por qué la Argentina ha tenido la performance que ha tenido y rastreando en los temas institucionales, que es una mirada que se ha desarrollado bastante en los últimos tiempos, plantea, bueno, qué es lo que sucede, que no logramos finalmente, estamos muy esclavos de lo coyuntural y a veces tenemos cierta incapacidad para pensar en términos de como el desarrollo a largo plazo. Obviamente, como lo sugiere el título, Educación, Institución y Desarrollo, le da mucha importancia a la educación y es más, da como un ejemplo, después de recorrer estas páginas que serían de análisis de la historia económica argentina,
digamos, abre una puerta de esperanza con el tema de la educación y refiere un caso muy exitoso de reforma educativa que es el de Finlandia, no para copiarlo, sino para decir, bueno, mantengamos la esperanza que hay cosas que se pueden hacer. Sinceramente creo que es un trabajo muy interesante. Carlos Sánchez es un economista muy sólidamente formado y así que, aunque yo no le he dicho a él, él ha tenido la gentileza de regalarme el libro, además de tener la temeridad de pedirme que se lo prologue, que casi me parecía casi una exageración, pero lo digo ahora y seguramente lo vamos a hablar para ver qué día puede venir y que nos cuente cuáles son las principales conclusiones que de ese navegar por la historia desde la perspectiva de lo institucional, cuál es la impresión que tiene, ¿no? Sánchez es una persona muy sólidamente formada, muy agudo en sus análisis, pero sobre todo muy amplio a la hora de recibir opiniones que puedan no estar de acuerdo con él. Está bien. Así que, bueno, hago público el agradecimiento por el libro y seguramente lo vamos a estar invitando. Bien, Semana Económica. Semana Económica. Bueno, la semana tuvo muchas noticias, ¿no? Diría, como vos señalabas, quizá la noticia más importante fue el anuncio del equipo económico de comenzar una reducción gradual de los subsidios. De esto me gustaría decir dos cosas. Algo parecido a lo que dije cuando el gobierno devaluó. Uno puede juzgar críticamente la medida, que nosotros en ese momento lo hicimos, en el sentido del impacto que iba a tener. Uno puede hacer eso. Lo que no está muy bien es si uno creía que el tipo de cambio estaba atrasado, por ejemplo, decir que era absolutamente inconveniente de evaluar, porque entonces quiere decir que uno viene considerando que el gobierno equivocadamente mentía diciendo que no había atraso cambiario. Ahora cuando el gobierno devalúa se pone del otro lado y dice, mire, este gobierno con esta devaluación perjudica a los que menos tienen. Más allá de que uno pueda hacer una consideración crítica de las medidas, del conjunto de medidas. Vos recordarás que yo he venido sosteniendo desde diciembre que el gobierno tenía un plan, que era un plan de 90 días, un puente hasta abril, en fin, y que tuvo la dificultad de enero. Bueno, cuando se le reclamaba, me parece a mí que uno de los defectos más grandes que tenía la estrategia era que desanclaron el tipo de cambio con una inflación alta y tomaron medidas cambiarias, monetarias, y en lo fiscal parecía que había una cierta incapacidad para pensar que lo fiscal tenía que de alguna manera compatibilizarse con las otras políticas si es que se quería tener cierto éxito en la política económica. Es más, hemos tenido opiniones que decían, no, nunca va a tocar lo fiscal. Hemos tenido, recordarás, el viernes pasado hablábamos con María Acosta y ella decía, yo creo que no va a haber mucha recesión porque este gobierno es incapaz de, o no tiene voluntad para lo fiscal, ¿no? Bueno, ahora hay una reducción de los subsidios. Vamos a hablar con la gente que tenemos invitada a ver cómo ven eso. Yo me adelanto a decir una cosa. Yo creo que es razonable que el gobierno se ponga no solo a ver la cantidad, sino la calidad del gasto. Esta reforma, por lo que yo he visto, y habrá que ver cómo funciona en abril, en realidad es una reducción relativamente pequeña. Si uno mira el volumen total de subsidio, alguien podría decir, bueno, es demasiado poco la reducción, ¿no? Lo que sucede es que por poca que sea la reducción, impacta de una manera sobre la tarifa que efectivamente tienen que pagar algunos sectores de una manera más o menos significativa. Entonces, ¿no crees que empiezan con esto para hacerlo progresivamente como lo hicieron con el dólar después? Yo creo que la idea del gobierno, creo yo, a veces es difícil entender el gobierno cuando dice, bueno, esto no es un aumento de tarifa, es una, no sé qué, unas palabras difíciles, sobre todo cuando habla Capitanich, pero digo, a mí me da la impresión de que la idea es que el gobierno sabe, yo siempre me opongo a eso que dice, no saben, no tienen ganas de hacer, sabían que el tipo de cambio estaba atrasado, no querían devaluar, hasta que, bueno, tuvieron que devaluar. No porque les gustara, sino porque la situación era muy complicada. No les gusta subir la tasa de interés 12 puntos por una decisión a nadie, supongo yo que le guste eso. Ahora, cuando se está yendo todo por la borda, bueno, se toman las decisiones. El que está en el gobierno toma las decisiones todos los días. Bueno, pero digo, en este caso particular del subsidio, yo creo que piensan, van a intentar seguir un camino que le dé un poco más de racionalidad al volumen y a la estructura del gasto. Está bien. Si lo van a lograr o no, y yo no sé, porque a veces uno tiene la impresión de que no creen alguna medida que toman, y eso es complicado. Pero sobre todo,
porque en el medio hay un problema de expectativas muy complicado. Es decir, en general, las expectativas de los agentes económicos vienen siendo muy negativas y eso le quita potencia a las decisiones políticas y económicas. Una misma decisión en un contexto de mucha credibilidad es distinto a una decisión en un contexto de menos credibilidad, ¿no? Entonces, sobre este tema de los subsidios, yo creo que el gobierno intenta, veremos cómo funciona, intenta tocar la cuestión fiscal, que obviamente es muy delicada, lo hemos dicho acá. El gobierno decía que tenía tipo de cambio alto, superávit fiscal, superávit sector externo, incremento de divisa, no quedó nada de todo eso. Tiene déficit, tiene una dificultad en el sector externo, tuvo salidas de divisa, tuvo que devaluar, tiene un problema grave con la inflación, en fin. Pero digo, intenta, porque se dan cuenta que el tema fiscal es complicado, han intentado con esto, un poco complicado además en su presentación, porque sí es un tema muy complicado, porque es muy fácil armar una estructura de subsidios, que además con el paso del tiempo se va deformando, ahora es muy difícil volver para atrás, ¿no es cierto? Entonces yo digo, uno debería decir que aunque el gobierno ha cometido muchísimos errores que lo ha llevado a aceptar cosas que no pensaba aceptar, bueno, esto está en línea de lo que muchas veces se le ha reclamado. Es decir, bueno, si usted tiene subsidios, trate que los subsidios sean para quien los necesita, no para quien no le hace falta. Y en ese sentido me parece que han trabajado. Veremos cómo funciona, veremos cómo es abril, veremos cómo se queja la gente o no, pero no me parece muy justo, y no hace falta que yo diga que yo no soy oficialista, pero no me parece muy justo. He escuchado un comentario que dice, pero esto es un ajuste. Y a la misma persona que decía, hay que ajustar las tarifas, dice, pero esto es un ajuste contra los pobres. Entonces eso no es muy justo, creo yo. Si va a funcionar o no, va a haber que verlo. Vamos a hablar con la gente que viene. Mi impresión personal es que el impacto sobre la masa total de subsidio que uno puede ver que se ha ejecutado durante el último tiempo, me da la impresión que es pequeño. Pero bueno, habrá que verlo. Bueno, vamos al corte, te propongo. Cuando regresemos, un empresario y un especialista nos van a dar la idea aproximada de para dónde va esto. Ok. Ya volvemos. Un contador sin matrícula no está habilitado y puede inhabilitar su negocio. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Cero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. IMIX. Sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Bueno, Enrique Neder es economista, es especialista en temas energéticos, es uno de los hombres que más ha incorporado capacidad intelectual para desarrollar este tipo de temas. Eduardo Fernández, el titular nacional de APIME, empresario. ¿Cómo impacta este tema de los subsidios? ¿Cuál va a ser el verdadero rol? ¿Había o no que tomar este tipo de medidas? Enrique, Eduardo, gracias por venir. Enrique. Sí, de hecho que son medidas que hay que empezar a implementarlas, y ya voy a recordar que muchas veces me habrás escuchado decir que este tema de los subsidios era como un problema de los regímenes alimentarios, que cuando uno se sobrepasaba en 1 kilo era fácil bajarlo, pero cuando ya tenía que bajar 30 kilos era mucho más difícil. Bueno, ahora está pasando esto. Lo que me atrevo a disentir un poco con Alfredo es que yo tengo en lo que dijiste acerca en la introducción, porque tengo algún miedo en que haya verdaderamente una racionalidad en lo que está haciendo el gobierno con esta reducción de los subsidios,
por cuanto mi temor es que esto que se deje de destinar para un subsidio en la energía eléctrica, o en este caso particular en la energía de gas y a nivel de Buenos Aires en agua, los subsidios, que no vaya a ser cosa que después se destine a liberar emisión monetaria para otro tipo de cosas que puedan llegar a ser más beneficiosos desde el punto de vista político, ¿no? En el sentido de captar más la atención de la gente y los votos de la gente, en detrimento del sistema económico en general. Por eso yo tendría alguna reserva. No, bueno, yo no digo que va a andar todo bien. Yo digo que uno debería darle el crédito, sobre todo si cree que hay que mirar las cuentas públicas, de, bueno, que lo van a intentar. Después si hacen otra cosa, bueno, no sé. Sí, por eso. El temor mío es que simplemente estemos Sí, tu moviendo... temor es algo así como decir el pasado los condena. El pasado los condena. Bueno, pero hay que ser más optimista. Bien. Y en particular después en cuanto a los subsidios en sí, yo diría, a mí hay una cosa que me viene preocupando desde hace mucho tiempo y que yo creo que el tema no son los subsidios en sí, sino la política regulatoria. El hecho de que se haga un reacomodamiento ahora tarifario vía esta reducción de subsidios, en la medida de que no sea seguida de retomar los sistemas de revisiones periódicas de tarifas, de nada va a servir, ¿no? Se nos van a empezar a trazar las tarifas por otra vía y siempre vamos a tener algún tipo de inconveniente. Sí entendí algo que ustedes comentaron y que sí me parece correcto, que cuando uno empieza a hacer algún tipo de corrección en la economía, siempre es necesario empezar a ajustar los precios relativos y en este caso las tarifas. Y si no, acordémonos lo que pasó inclusive con la convertibilidad. Antes de implementarla hubo fuertes subas de tarifas, se acomodaron algunos precios y después todo ya medianamente empezó a funcionar con otro nivel en la cancha, como quien dice. Eduardo. ¿Desde qué punto de vista? ¿Empresario? Porque... Como empresario. No, sí, porque resulta a veces difícil en la introducción, ¿no? Es decir, hay siempre una evaluación. Yo me pregunto el televidente, ¿no? Me parece que hay una visión unidireccional con respecto a aseveraciones que se dejan por cierto. Por supuesto que yo tengo que decir no coincido para nada con eso. Es decir, el pasado los condena, el pasado significa los 10 años mayores de crecimiento, de apertura de empresa, de empleo, por ejemplo. Ese es el pasado para mí. Está bien. Entonces me parece que hay que poner todos los puntos de vista sobre la mesa. Con respecto a la quita de subsidio, era una medida que ya venía siendo esbozada, anunciada de diversas formas. La necesidad seguramente, y según yo tengo noticias, el próximo va a ser el energético, tiene un entramado un poco más difícil para que buscar que no recaiga sobre los sectores que justamente precisan de los subsidios para igualarlo en esta redistribución del ingreso. No afecta a la industria. Es cierto que las distribuidoras de gas, y va a depender, todavía no está la reglamentación de Enargas, es decir, que estamos hablando, según los anuncios, es bastante aventurado, tiene gradualidad, que me parece que en esto de sincerar precio, la gradualidad es una cuestión acompañada, inteligente, no es un manotazo, sino va acompañando alguna cantidad de medidas, que es la de tratar de tener un dólar competitivo y un sinceramiento en los precios. Estas son tres herramientas que desde muchos lados se venía exigiendo. Incluso si vos buscás en grabaciones, cuando decías de los deberes del gobierno, yo decía justamente de los subsidios, yo he sostenido esto. Ahora, también hay que tener los cuidados que cuando esto se extienda, por ejemplo, en la parte comercial, existe un problema. Esta ausencia del Estado después de los 90, la privatización, Alfredo lo sabe bien, los órganos de regulación en realidad eran órganos de contralor, como es el ERCEP, para evitar que caigan los juicios directamente a las empresas concesionarias, y eran un colchón. Pero no terminaron toda la tarea regulatoria, es decir, no hay muchos reglamentos de energía todavía en muchas provincias donde se privatizó,
Y en la calificación de qué es industria, qué es pyme, está todavía en una nebulosa. Eso sí es un deber que nosotros decimos el Estado debe llevar a cabo para que cuando se manejen estas correcciones, desde el punto de vista que lo puedas ver, actúen y no afecten justamente lo que no se quiere afectar, que es decir, los costos, es decir, sacarle competitividad a sectores a veces que son pequeños y medianos. Por ejemplo, las panaderías, las roticerías, la industria gastronómica, hay en códigos de actividad, claro, están entre comercio e industria, hay una línea que va a depender de las distribuidoras, en este caso distribuidora Gas del Centro para Córdoba, cómo se lleva ese ajuste de tarifa. No es sustancial, yo tengo 2 medidores, uso gas, es decir, el ajuste qué sé yo, sobre una boleta de 300 pesos es 80 pesos de subsidio en Córdoba, es decir, porque varía y tiene un montón de variables, pero ese es el promedio, es decir, que también se habla de lo que expresaba el señor, es que seguramente va a haber también una adecuación de los valores porque es la intención que haya inversiones en el campo energético y para eso tienen que sincerarse también los precios de los combustibles como vienen siendo ya en los líquidos, ¿no? Así que nosotros lo vemos como algo que si va acompañado con un mantenimiento de la demanda interna, si va acompañado con un sinceramiento, si va acompañado también con otras políticas, seguramente tiende a esto, es decir, a ser mucho más previsible y cristalina la política de precios en el país, y para las pequeñas y medianas empresas la previsibilidad es una cuestión importante. ¿Hago más fuerza en mi miedo? Como hay un consenso en este tema, y yo sinceramente, acá total nadie nos escucha, soy como una especie de palabra autorizada para hablar particularmente del tema de gas, porque yo no disfruto el gas natural. O sea que a mí me interesaría mucho que las tarifas fueran mucho más bajas para que el gas natural me llegara a mí, ¿sí? El tema del miedo mío acá está en que está ese consenso y entonces todos vamos a decir, sí, claro, hay que bajar esos niveles de subsidio porque antes lo estaban pagando gente que no correspondía. Acuerdo totalmente. Ahora, tratemos de que ese ajuste que se hace allí también se generalice y que únicamente pueda ser destinado a financiar algún tipo de tarifa social, que esos son sistemas totalmente estudiados en la economía de la regulación desde hace muchísimos años, y esos son los que verdaderamente uno tendría que ver cómo subsidiarlos. Pero vuelvo a insistir en mi miedo. No me bajen subsidios acá para después destinarlos a otro tipo de actividades. Yo quiero que bajen y en todo caso que desaparezcan. Pero que no haya redireccionamiento de subsidios sin control, digamos. Eduardo decía algo con respecto al tema energético, es decir, ahora viene el tema energético, es decir, que es un poco más complicado. Él dice energía eléctrica, energía eléctrica, perdón. Que creo que es un poco más complicado. Y él hablaba de inversiones. ¿Vos creés que con las inversiones puede llegar a lograrse de alguna manera tratar de...? ¿Inversiones hechas por quién? Bueno, sí, por los interesados. Que las tarifas... No, bueno, no, ahí está. Uno tiene que calcular una tarifa para poder cubrir costos operativos y expansiones. Y dentro de esas expansiones están las inversiones. Por supuesto que hay algún tipo de inversiones grandes que pueden estar a cargo del gobierno nacional, que tiene que, a través de la Secretaría de Energía, dictar la política energética, es decir, acá hace falta una planta generadora, etcétera, etcétera. En el caso de la energía eléctrica, nosotros nos vamos a encontrar con el problema particular de los combustibles, que ahí es donde está el subsidio en realidad, porque lo que yo no pago por energía eléctrica en algún subsidio, ese subsidio lo está recibiendo alguien que, no sé, un barquito que está cerca de la costa para proveer gas y que llegue a alguna de las industrias que producen energía o cosas por el estilo. En energía eléctrica va a ser más, en eso sí, de acuerdo con él, en energía eléctrica va a ser mucho más
problemática la cuestión de la reducción de los subsidios. Ahí se va a notar mucho más fuerte. Sí, más allá de la aclaración de que esto de que el pasado lo condena, no es porque los condena porque haya crecido la economía. No. Los condena porque es claro que han tenido una tendencia a expandir los subsidios, porque además una expansión monetaria que yo creo que hoy ya nadie... ¿Cuál fue la del último trimestre? No, bueno, este trimestre, pero el pasado, pero el eso año también pasado, hay que decirlo, mi porque amigo, vos hablas de las mi expectativas. amigo, Vos vas el y año hablás con los pasado, empresarios. Yo te he cuando escuchado ustedes hablar crecieron, en escena de cuando cámara, ustedes y vos crecieron, hablás que la expectativa es sustancial en la economía. es absoluta. Y si no decís toda la verdad... Si yo digo la verdad, entonces, ¿cuánto se creció la crean base monetaria en expectativas. 2013? ¿Cuánto creció en el último trimestre? Bueno, y porque ahora han hecho una cosa que no estaban de acuerdo, que fue la decisión del presidente del Banco Central. Si eso es lo que yo digo. Digo, no le reclamemos porque hicieron algo ahora que le reclamábamos antes, en mi línea. Ahora, cuando él dice, el pasado los condenes, porque él tiene miedo que vuelvan a hacer cosas que ya hicieron. Vos dijiste el pasado. No, pero yo le ayudé con la frase. Yo le ayudé con la frase, porque además la frase es una película hermosa, que seguramente vos, que peinás canas, la viste. Poca, Sí, quedan pocas para peinar. Te quería hacer una pregunta. Esta magnitud de reducción que fue anunciada ayer, y que excluye a la industria y demás, ¿qué impresión tenés vos de cuál va a ser el impacto? Si uno piensa en el volumen de subsidios, ¿cuánto puede ser? Hay algunas estimaciones que ya ha dado el gobierno. Mira, pero mi Que función obviamente me toca estar con funcionarios. Sí. Es decir, y tengo una maldita costumbre que me dura muchos años de no hablar por los funcionarios. Claro. Es decir, pero los funcionarios, si uno lee y escucha la conferencia de ayer, hablan de un redireccionamiento de subsidios. Sí. No hablan de una baja. Entonces, supuestamente, por eso te decía que nosotros vemos que No se le va a des más redireccionar a asignación universal. Hay una ¿Por el qué? excedente va a asignación universal. ¿Por qué? Asignación universal y progresar. Y que tiene un sentido. Tiene todo un sentido. Hay que adecuar, porque va a haber que adecuar todos los valores para que sigan teniendo el sentido que tienen estos subsidios que tratan de poner un poco de equilibrio social, pero que traen también al mercado interno recursos, es decir, demanda. Por eso yo digo, no sé, eso depende del manejo, depende del control, porque una de las cuestiones que también el equipo económico está tratando de encarrilar, que Aldo Ferrer justamente lo reflejaba ayer, venimos participando con Mario Rapaport, Aldo Ferrer, economistas heterodoxos, digamos, que vienen y bueno, hay tres cuestiones que te las decía recién. Tratar de mantener un valor competitivo del dólar, tratar de sincerar la política de precios y tratar de que el gasto público, además de eficiente, que es un poco lo que pedía el señor, sea controlado. Controlando esas variables, ¿por qué? Porque lo que ha demostrado en este último periodo, que el enemigo muchas veces de un proyecto económico, no de un gobierno, porque ustedes suelen repetir, es problema del gobierno, no, es del Estado, porque el gobierno se va dentro de 18 meses o lo que le falte, y va a quedar, y nosotros, los actores sociales, quedamos, es decir, que no podemos hablar en ese sentido despectivamente de como si no nos interesara. El rol del Estado es el que está siendo puesto en tela de juicio, y son los grandes sectores económicos. Por eso nosotros hemos conformado también un amplio espectro que vamos a presentar el 1 de abril, más de 135 organizaciones, por eso llegué tarde, hasta ahora llegamos a 135 organizaciones, intelectuales, economistas, bueno, una amplísima gama, que es un foro que justamente va a pelear por que las cuestiones de los